La noche del 25 de agosto de 1951, el cielo sobre Lubbock, Texas, parecía tan claro como siempre. Las estrellas brillaban sobre las casas de madera, y la brisa caliente del verano recorría los tejados con su ritmo habitual. Nada indicaba que esa noche marcaría un antes y un después en la historia de la ufología estadounidense. 3 profesores del Texas Technological College estaban sentados en el jardín de una de sus casas. Hablaban de forma distendida, sin mirar el cielo, cuando de pronto ocurrió. Una formación de luces apareció en el firmamento, moviéndose en silencio, con una precisión imposible de ignorar. No era un avión, no era una bandada de aves, era una línea curva de luces blancas azuladas, perfecta, que cruzó el cielo en segundos. Los hombres, científicos de formación, quedaron paralizados. Habían visto algo que no podían explicar, y no serían los únicos. Minutos después del avistamiento inicial, los teléfonos comenzaron a sonar. Vecinos de distintas partes de la ciudad reportaron lo mismo, una fila de luces, moviéndose a gran velocidad y en completo silencio. Las descripciones coincidían con una exactitud escalofriante. Una mujer dijo haberlas visto desde la ventana de su cocina. Un conductor las siguió durante varios minutos por la carretera 84. Un estudiante las fotografió sin saber lo que había captado hasta revelar la película. La ciudad entera parecía haber presenciado el mismo fenómeno. Lo más inquietante era la forma. No era un disco, no era un objeto único, eran múltiples luces, dispuestas en una curva perfecta, como si formaran parte de una estructura invisible, algo que volaba sin sonido, sin rastro, sin permiso. Los 3 hombres que vieron el fenómeno, en primera instancia, eran figuras respetadas en la comunidad. El Dr. W. E. Robinson, físico, el Dr. A. Ger. Oberg, ingeniero, y el Dr. W. L. Ducker, geólogo. Ninguno era propenso al sensacionalismo ni a las fantasías. Al día siguiente comenzaron a hablar con otros colegas. Intentaron buscar explicaciones racionales, reflejos, pájaros migratorios, globos, pero nada encajaba con la velocidad, el patrón o el silencio del objeto. Decidieron documentar lo ocurrido, y sin saberlo, dieron inicio a uno de los casos más sólidos de la ufología clásica. Su testimonio fue recogido por investigadores militares y periodistas. No cambiaron una sola palabra, nunca buscaron fama, solo querían comprender lo que habían visto, pero lo que vieron no parecía querer ser comprendido. Días después, un joven estudiante de 18 años llamado Carl Art Jr. logró captar varias fotografías del fenómeno. Usando una cámara de 35 milímetros, logró 5 imágenes que mostraban claramente una formación de luces en curva cruzando el cielo nocturno. Las fotos fueron analizadas por expertos. No mostraban signos de manipulación, la exposición coincidía con la luz ambiental, y el patrón de las luces coincidía con los testimonios de los profesores. Lo que Carl captó estaba allí. No era ilusión, no era un error. La Fuerza Aérea estudió las imágenes como parte del proyecto Blue Book. Las clasificaron como no concluyentes, pero lo que no dijeron fue que varios técnicos afirmaron, en privado, que las fotos mostraban una tecnología que no podían identificar, una tecnología que no era nuestra. A medida que los días pasaban, la historia ganaba fuerza en los medios, pero también comenzaron las contradicciones. Las autoridades militares aseguraron que no había aviones en la zona esa noche, que no se había realizado ninguna prueba aérea. Luego cambiaron la versión. Dijeron que podría tratarse de aves, reflejando la luz de la ciudad. En un informe posterior, se sugirió que eran aviones de caza volando en formación, pero los testigos insistieron, no hubo ruido, no hubo motores, no hubo nada que pudiera explicarlo. La falta de una explicación convincente solo aumentó el misterio, y la insistencia en cerrar el caso, sin respuestas claras, levantó sospechas. Muchos comenzaron a pensar que el gobierno sabía más de lo que decía, y que lo que cruzó el cielo de Lubbock esa noche no debía ser reconocido. Los intentos por encontrar una explicación técnica al avistamiento se toparon con un muro. No existía, en aquel año, ninguna aeronave capaz de volar en formación cerrada, sin sonido,
a tan baja altitud y con luces visibles tan brillantes sin emitir calor. Los jet militares dejaban rastro sonoro, los globos no podían moverse a esa velocidad, y los pájaros no brillan ni vuelan a esa altitud en curva perfecta. La hipótesis de reflejos de luz no explicaba la nitidez de las imágenes ni la simultaneidad de los testimonios. Para algunos ingenieros aeronáuticos, lo visto en Lubbock era imposible con la tecnología terrestre conocida en 1951, y eso solo dejaba dos opciones: o se trataba de un fraude colectivo, o de una tecnología que, hasta el día de hoy, no ha sido reconocida oficialmente. El caso Lubbock fue uno de los primeros incluidos en el proyecto Blue Book, la iniciativa militar estadounidense para estudiar el fenómeno ovni. Fue investigado a fondo, interrogando testigos, revisando fotografías y comparando datos atmosféricos. En los documentos oficiales, el caso fue clasificado como sin resolución definitiva, pero años más tarde, cuando los archivos fueron desclasificados, se descubrió algo extraño. Partes del informe estaban tachadas, algunas páginas simplemente faltaban. Una nota interna hacía referencia a un patrón de vuelo anómalo y a posibles implicaciones fuera de nuestro dominio aéreo. Esa frase, según ufólogos, es una forma críptica de admitir que el objeto no era humano, pero ningún oficial quiso explicarla públicamente. Con el paso del tiempo, varios testigos comenzaron a retractarse. Algunos dejaron de hablar del tema por completo, otros cambiaron su versión, lo atribuyeron a recuerdos borrosos, a errores de percepción, a sugestión colectiva, pero otros relatos indican otra cosa: que los testigos fueron visitados por hombres desconocidos, que les recomendaron dejar el tema, que hubo llamadas anónimas, advertencias sutiles y amenazas veladas. Nada directo, nada comprobable, solo un peso invisible que cayó sobre sus vidas. El joven Carl Art Jr., autor de las fotografías, se negó durante años a dar entrevistas. Cuando lo hizo brevemente, sin detalles, con tono precavido, como si aún sintiera que había cruzado una línea que no debía tocar. Lo más inquietante del caso Lubbock es que no fue un hecho aislado. Durante las semanas siguientes, varios residentes volvieron a reportar luces similares, a veces solas, a veces en formación, a veces siguiendo a vehículos durante kilómetros. Incluso en las décadas posteriores, la zona de Lubbock y sus alrededores siguió siendo escenario de fenómenos inexplicables: luces erráticas en el cielo, objetos suspendidos, interferencias electromagnéticas, todo documentado por residentes, pero nunca reconocido oficialmente. Hay quienes creen que Lubbock es una zona activa, un punto de tránsito, un lugar donde el velo entre realidades se vuelve más fino, y que aquella noche de 1951 fue solo el inicio de algo más grande. Lo ocurrido en Lubbock no fue un hecho aislado en el mundo. En los años 50, decenas de casos similares comenzaron a surgir en todo el planeta: Estados Unidos, Reino Unido, América del Sur. Luces en formación, objetos silenciosos, apariciones múltiples. Algunos investigadores creen que esa década marcó el despertar moderno del fenómeno ovni, y que el caso Lubbock fue una advertencia, una presentación deliberada, un ensayo público ante los ojos de científicos, para mostrar que ellos podían volar sobre nuestras cabezas sin ser detenidos. En ese contexto, la precisión del caso, la calidad de los testigos y la evidencia fotográfica lo convierten en una de las piezas clave del rompecabezas, una señal de que algo estaba empezando, y de que aún no sabíamos con qué estábamos tratando. A lo largo de los años, han surgido todo tipo de teorías para desacreditar el caso. Algunas apuntan a bandadas de chorlitos nocturnos, reflejando la luz de las farolas, otras a patrullas aéreas en maniobras secretas. Pero estas explicaciones no resisten el análisis. Ninguna ave vuela en formación curva perfecta a alta velocidad sin sonido. Ningún avión de la época podía moverse como lo hicieron esas luces. Ninguna bandada de pájaros emite luz azulada en plena noche. Incluso las teorías más conservadoras se topan con el mismo problema. No pueden explicar la totalidad del fenómeno, ni la precisión de los testimonios, ni la coherencia de las imágenes. Solo fragmentos,
solo excusas, como si intentaran cerrar una puerta, que sigue abierta. A pesar de su importancia, el caso Lubbock rara vez aparece en los medios actuales. No se enseña, no se recuerda, ha sido opacado por casos más recientes, más espectaculares, pero menos sólidos, y sin embargo, los investigadores serios lo consideran uno de los mejores documentados. Un caso limpio, sin fraudes, sin contradicciones, con testigos de alto nivel, con pruebas físicas, con documentos oficiales. Tal vez esa sea la razón por la que se ha enterrado, porque su solidez incomoda, porque plantea preguntas sin respuesta, y porque demuestra que el fenómeno no comenzó en Roswell, ni en los 70, ni en los videos filtrados, comenzó antes, con un cielo perfectamente claro y luces que no deberían estar ahí. Hoy, más de 70 años después, las luces de Lubbock siguen siendo un enigma. Los testigos envejecieron, algunos murieron, las fotografías se conservan en archivos digitales, pero el misterio permanece intacto. Nadie ha podido replicar la formación, nadie ha logrado explicar el fenómeno, y ninguna autoridad ha ofrecido una versión definitiva. Solo negaciones, solo silencio, solo borradores a medias. Y mientras el cielo siga observando, mientras las noches sigan claras, y mientras el recuerdo de aquella curva perfecta siga flotando sobre Texas, el caso Lubbock seguirá vivo, como una advertencia, como una aparición, como la noche en que la ciencia se enfrentó a lo imposible y se quedó sin palabras. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.